para ir cerrando, esta Guerra Fría que venimos mencionando en los distintos videos, ¿sí? También llega a un final, como cualquier conflicto. Primero aclarar que en una guerra no hay buenos y malos, ¿sí? Están equivocados estos países, estas potencias que marcaron el siglo XX, como Estados Unidos y la Unión Soviética, arrastraron a las sociedades, arrastraron a su propia sociedad a embarcarse en una guerra que no parecía no tenía fin. Pero sin embargo tuvo fin la Guerra Fría. En primer lugar, aclarar que en los casi 40 años que duró la Guerra Fría no hubo enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y se toma como símbolo de la finalización de la Guerra Fría cuando los países aliados a la Unión Soviética deciden proclamar su independencia, separarse de la Unión Soviética. Y el icono, el símbolo más importante es cuando cae, mejor dicho, el muro de Berlín en 1989. En 1989 el muro de Berlín cae y vuelve a unificarse Alemania que estaba dividida en dos, vuelve a unificarse después de 40 años. Un muro de Berlín que primero fue un alambrado y después un muro que dividió no solamente a las dos potencias, a los dos líderes, sino que dividió a las familias, a las sociedades. Entonces, la caída del muro de Berlín, el retroceso de la Unión Soviética, los países que van pidiendo la independencia, separarse de la Unión Soviética, es como que marcan el final de la Guerra Fría. Y según la historia, los historiadores dan como triunfador de esa Guerra Fría en el aspecto ideológico, político, económico, industrial y militar, lo ponen a Estados Unidos y sus aliados como vencedores de ese conflicto llamado la Guerra Fría. Entonces, como dijimos anteriormente, la Guerra Fría comenzó en 1947 con la partición de Berlín y la Conferencia de Yalta y finaliza en 1989 con la caída del muro de Berlín. Uno de los símbolos realmente importantes de la Guerra Fría que marcó al mundo y principalmente a la sociedad europea es lo que se conoce como la partición de Alemania. Que Alemania, un país que se divide en dos, lo dividen las potencias. Me refiero, siempre hablamos de lo mismo, de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Deciden dividir y construyen a lo largo de Berlín, a lo largo de la capital, toda una alambrada, una cerca que dividen Berlín Occidental y Berlín Oriental. Pero también lo hacen con el resto del territorio alemán. Quedan configurados dos estados nacionales, la República Occidental Alemana y la República Oriental Alemana. La República Oriental está bajo el dominio comunista y la República Occidental bajo el dominio capitalista, por plantearlo para que puedan entender esto que estoy diciendo. El muro de Berlín, lo que después conocemos, que ustedes son muy jóvenes y no lo vieron en vida, pero quedan fragmentos del muro alrededor de 3 kilómetros, han dejado como patrimonio histórico de la humanidad, ¿sí? Quedó el muro, empezó a construirse en el año 1961. Muchas familias quedaron divididas, ¿sí? Por una decisión de las potencias y mucha gente perdió su vida por intentar cruzar de un lado y del otro. La mayoría de los casos eran de familias o personas que cruzaban del lado oriental hacia el lado occidental, que querían escapar quizás del control férreo que efectuaba el sistema comunista.